Bien, buenas tardes nuevamente con todos, con todas. Agradecemos una vez más a todos, a todas por su participación, por su puntualidad. Sabemos que estamos pasando por situaciones bastante complejas, bastante complicadas en el país y esto, bueno, que la verdad es que es bastante lamentable, por supuesto. Pero y esto entonces hacemos o nos hace pensar que, ¿cómo decirlo? Creo que pudiéramos nosotros sentirnos bien, a gusto, agradecidos por continuar en este curso, aún con en este contexto de un tanto estrés en el que estamos. Así que agradecidos y seguir alentándoles, por supuesto, a seguir, a continuar en este curso. Bien, estamos entonces en la sesión virtual en vivo número 5 en este módulo 5 denominado Trabajo Infantil en la Agricultura. En esta oportunidad, María Gloria Barreiro se quita el sombrero de tutora y de moderadora del curso y ahora la tenemos como invitada especial, como ponente, en vista de la gran experiencia que tiene el DIA y ella líder del DIA en Perú. ¿Sí? La gran experiencia que tienen abordando esta temática. Además de María Gloria Barreiro, que es la directora ejecutiva del DIA, del Centro de Desarrollo y Autogestión en Perú, contaremos también con el coordinador de cadenas productivas de esta organización, del DIA, que también ha trabajado muy de cerca con productores, con familias productoras y tiene eh, por supuesto, información clave, información de mucho interés de cómo abordar la problemática del trabajo infantil en este sector de la agricultura. Bien, en esta oportunidad, bueno, voy a dejar acá de compartir para permitir a los ponentes ir preparándose. Sí, en esta oportunidad nosotros buscamos con este módulo caracterizar el trabajo infantil en la agricultura, sí, plantear un poco sobre cuál es la magnitud, las tendencias a nivel nacional, cómo se comporta el trabajo infantil, por qué estamos abordando el trabajo infantil desde esta perspectiva, desde la agricultura, por qué estamos haciendo énfasis acá. Hacemos también un recuento sobre la evolución del trabajo infantil, los riesgos del trabajo infantil en la agricultura, si existe en el país algún cuerpo normativo que regula todas estas acciones del trabajo infantil en la agricultura, quiénes están llamados para resolver esta problemática y a nivel concreto pudiéramos terminar el módulo con una pregunta bastante compleja. ¿Sí? Como por ejemplo, cómo abordar el trabajo infantil en la agricultura. Tenemos ahí casos concretos en el Perú, tenemos algunas pautas, algunas recomendaciones. Bien, por supuesto, invitarles a todos, a todas a realizar sus consultas a través del chat. Vamos a tener en esta sesión dos partes, por decirlo así, una parte más introductoria, digámoslo de esta manera, a cargo de María Gloria Barreiro, y Aníbal nos complementará entonces el módulo con casos concretos, ¿sí? Haciéndonos, insisto, la pregunta de qué forma poder abordar el trabajo infantil en la agricultura en el Perú. Bien, eh, ok, entonces, María Gloria, por favor, te cedo la palabra para que inicies por acá. Ya puedes, por supuesto, compartir y me quedo por acá atento. Gracias a todos, a todas. María Gloria. Muchas gracias, Edison. Buenas tardes nuevamente con todos y con todas. Gracias por estar aquí presentes. Como decía Edison, a pesar de las duras circunstancias que estamos viviendo en el país, le entramos con ánimo y con interés a continuar en este esfuerzo colectivo que ha sido el curso Trabajo Infantil y Diálogo Social. Estamos en un momento importante del curso porque estamos terminando la primera etapa que tiene estos 5 módulos. Este es el panel final de esta primera etapa del curso introductorio y ahora vamos a estar conversando específicamente sobre el trabajo infantil en la agricultura. Así es que muchas gracias por estar aquí presentes y ahí le empezamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en las presentaciones tanto mía como de Aníbal?
Vamos a mirar cuál es la magnitud y las tendencias del trabajo infantil. Vamos a ver cuáles son las características del trabajo infantil y vamos a hacerlo con especial énfasis acá en el Perú. Vamos a hablar también de riesgos y peligrosidad. Y Aníbal nos va a comentar experiencias concretas, formas específicas, recomendaciones, lineamientos sobre cómo abordar el trabajo infantil en la agricultura. Muchísimas gracias nuevamente. Damos inicio entonces. Bueno, ¿cuál es el objetivo del módulo? Para quienes tuvieron la oportunidad ya de revisar los contenidos, este módulo se enfoca en caracterizar el trabajo infantil en la agricultura a partir sobre todo de lo que sucede en el Perú, ¿no? También se abordan en el módulo temas relacionados con la dimensión cultural, sobre la importancia de hacerlo, de abordar el trabajo infantil en agricultura desde una perspectiva intercultural, lo que permita su prevención y erradicación. Esos son los objetivos del módulo. Nuevamente, como en todas las oportunidades anteriores, no se trata en los paneles de volver a repetir los contenidos, sino de avanzar un poco más y de profundizar la discusión en algunos de los aspectos que ustedes lo van a leer ya en los contenidos propios en la plataforma. Lo primero que vamos a mirar y a revisar en esta presentación es la magnitud y las tendencias del trabajo infantil, tanto a nivel global para situarnos qué es lo que pasa en la región y en el país. Y yo quería empezar con una pregunta para ustedes. Les voy a pedir que estén atentos a esta pregunta y que puedan contestarla para ver cuál es su conocimiento, su punto de vista respecto de la pregunta. Me comentan Edixon y Aníbal si es que se ve la votación. Sí, por supuesto, se ve. Sí, Ya. está todo bien. Entonces, les pido por favor que lean la pregunta y que puedan ir contestando. Se van ya, yo ya veo en mi pantalla cómo se van sumando las votaciones poco a poco. A todos y a todas quienes están presentes en la sala, tenemos a más de 40 personas acá con nosotros y pueden ir haciendo clic en la opción que ustedes consideran es la correcta. La primera es el comercio informal, la segunda es la agricultura, la tercera es la manufactura, pueden marcar solamente una de las respuestas. Tenemos ya el 76% de los participantes que han votado. Damos un minutito más para las personas que puedan mirar esta encuesta y contestarla. Estamos ya en el 80%, nos acercamos y en un momento más vamos a finalizar la votación y a presentar los resultados. Ok, me comentan si se ven los resultados. ¿Sí? ¿Se ven los resultados? Sí, se están viendo, Mauro. Sí, sí, se están Ok. viendo los resultados, Manuel. Bueno, el 72% de todos los aquí presentes contestaron que la opción 2, la agricultura, es el sector, la actividad económica que más concentra el trabajo infantil en el Perú. Un 28% contestó que es el comercio informal y nadie contestó que es la manufactura. Entonces, vamos a ver ahora efectivamente cuál es esta, no sé si se ve la presentación. Sí se ve la presentación. Estamos en magnitud y tendencias. Ok, no se ve los resultados, ¿no es cierto? De la encuesta. No, yo la tengo acá, pero es posible que los demás ya no se les vea. Lo puedo Ok, compartir en tal caso. ya, no, está bien. Listo.
Efectivamente, como ustedes pueden ver acá, a nivel global y a nivel regional y también en el Perú, el trabajo infantil en la agricultura es el que más concentra la mano de obra de niños, niñas y adolescentes. Si ustedes se fijan en las barras, de todos los millones de niños que trabajan en el mundo, el 70% se lo hace en la agricultura y en el Perú llega incluso un poquito más al 73.5%. ¿No? Claro que en el Perú se integra en el sector primario también a la agricultura, también a la minería, por ejemplo, pero mayoritariamente tiene que ver con la agricultura. Entonces, quienes contestaron que la agricultura es el sector que más concentra el trabajo infantil en el Perú, estuvieron en lo cierto. Así es, tanto a nivel global como a nivel del Perú. Ahora, si ustedes ven en su mano derecha ese gráfico, lo que estamos viendo ahí es las tendencias alrededor del tiempo. Hemos visto ya estas tendencias en otros módulos. Es importante saber, ¿no?, que el mundo y el Perú también ha hecho esfuerzos importantes por disminuir el trabajo infantil. Sin embargo, esta tendencia comienza a estancarse a partir del año 2016, ¿no? Lo que sucedió es que se disminuye en casi todos los sectores de la economía en el mundo, ¿no?, y en la región de Latinoamérica, pero en la agricultura no sucede lo mismo. En la agricultura estamos viendo un estancamiento, no vemos una reducción, ¿no? Ahora, en relación al trabajo infantil dentro de la agricultura, aquí tienen ustedes algunas características, ¿ya? Vamos a ver, vamos a pasar al tema específico del trabajo infantil en la agricultura y a cuáles son sus características. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el trabajo infantil tiene una proporción muchísimo mayor en las áreas rurales. Y es lógico, pues, ¿verdad? Si es que la mayor cantidad de niños trabajan en la agricultura, evidentemente estos niños van a estar ubicados en el sector rural especialmente. Voy a pedir una disculpa un segundito para dejar de compartir, ¿sí? Tenía un problema con mi pantalla, disculpen. Y al igual de lo que sucede en el Perú, el trabajo infantil también a nivel global es mucho mayor en las áreas rurales que en las urbanas. No es un tema solamente de nuestro país, sino que es un tema a nivel regional y global. Sin embargo, en Perú es mucho más marcada esta tendencia. Es decir, que el trabajo infantil en el Perú es 6 veces mayor en las áreas rurales que en las urbanas. Si ustedes empiezan a atar esta información con la información que vimos en el módulo de políticas públicas, pues cae por su propio peso en donde deberíamos poner la mayor parte de los énfasis en términos de política pública, ¿no? Ahora, en términos de específicamente el trabajo infantil en la agricultura, hay un estudio regional que es muy interesante, que está en la bibliografía del módulo, que fue realizado por la OIT y por FAO, en donde hay características bastante detalladas en relación al trabajo infantil. Y hay algo que es bien preocupante en el caso específico del Perú, que es el país con la más alta incidencia de trabajo infantil en la región. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque, y se lo tomó en cuenta, de hecho, y se lo está tomando en cuenta en el diseño de la nueva política pública de trabajo infantil,
que se está empezando a elaborar a nivel nacional, porque al ser el Perú un país de ingresos medios, sin embargo, continúa siendo el que más alta incidencia de trabajo infantil presenta en Sudamérica, inclusive más alta que Bolivia, ¿no? Y también lo que ya habíamos dicho es que de todos los países en Sudamérica, el país que más alto número de niñas, niños y adolescentes tienen en trabajo infantil en la agricultura es asimismo el Perú. Si ustedes ven aquí cómo se distribuye el trabajo ya incluso intensivo por horas, es decir, aquellos niños que trabajan un número elevado de horas, la mayoría de ellos, quienes realizan trabajo infantil intensivo en horas, fíjense ustedes, está casi la mitad concentrado en quienes en el censo y en las encuestas se les categoriza como peones de explotaciones de agriculturas y ganaderas, es decir, quienes están involucrados en la agricultura. No solamente que es la mayor parte de los niños que trabajan, sino también la mayor parte de los que realizan trabajo intensivo en horas. Ahora, ¿cuáles son algunas características específicas del trabajo infantil en la agricultura? A ver, una primera y súper importante es que la mayor parte del trabajo infantil se realiza en el contexto de la propia familia sin recibir remuneración. ¿Qué quiere decir? Que los niños que están en trabajo infantil no significa que están en las grandes explotaciones agroindustriales, ¿no es cierto? En las explotaciones modernas, en la agroindustria, no. La mayoría trabaja en el marco de la propia familia como trabajador familiar no remunerado, sin recibir un pago. Al producirse en el marco de la propia familia, tiende a invisibilizarse, porque no es una forma de trabajo infantil que la veamos cotidianamente en la calle, en los negocios, en el casco urbano. Entonces, parecería como que no está. Otra característica en el Perú es que también este tipo de trabajo infantil puede ser estacional. Es decir, se intensifica, por ejemplo, en la época de cosecha. Se intensifica también en la época de las vacaciones escolares. Y otra característica es que el trabajo infantil y en general el empleo adulto también es escasamente regulado debido a su informalidad, ¿no? O sea, debido a que no se produce en empresas, digamos, formales, sino en el marco de la propia familia. Para profundizar un poquito más sobre las características específicas del trabajo infantil en la agricultura, ya vimos que se produce dentro de la propia familia y además se produce en pequeñas unidades productivas de no más de 5 hectáreas, es decir, dentro de lo que llamamos agricultura familiar. Entonces son aquellas pequeñas propiedades, ¿no? De no más de 5 hectáreas, en donde sobre todo encontramos a niños, niñas y adolescentes trabajando, ¿no? Ya vimos que se lo hace sin remuneración y hay otra característica que a veces uno no se da cuenta de que es así, pero esto tiene implicancias sobre los riesgos que los niños enfrentan en la agricultura y es que la agricultura es una de las pocas actividades económicas en donde no se separa el espacio familiar del espacio laboral. Es un continuo, ¿verdad? No es como ir a trabajar a una oficina, ir a trabajar a una fábrica, ir a trabajar a un taller, ir a trabajar en un terminal terrestre, en un mercado. No, se realiza en el propio espacio donde se habita y donde se elabora también. Al ser el trabajo infantil y producirse en el marco de la propia familia, entonces una consecuencia de hecho es que son los propios padres y madres quienes toman las decisiones sobre el nivel de responsabilidad, sobre las jornadas de trabajo que se asignan a los niños, sobre el tipo de actividad que se le asigna, ¿no?
no es una relación entre un patrono y un trabajador, sino entre un padre y una madre que asigna responsabilidades dentro de su propia familia. Además de esto, muchos niños y niñas participan también en las actividades reproductivas en el propio hogar, ¿no? Y si vemos el número de horas que se destina al trabajo, digamos, en la finca y a las labores reproductivas, genera, digamos, una mayor incidencia de horas en que están destinadas o al trabajo o a las actividades domésticas, especialmente entre las niñas, ¿no? Y finalmente, otra característica bien importante que hay que tomarla en cuenta al momento de abordar el trabajo infantil agrícola en nuestro país es que este tiene un componente sociocultural muy importante debido a que el involucramiento de los niños, de las niñas en las responsabilidades laborales está valorado, ¿verdad? Se considera como un mecanismo de transmisión generacional. O sea, es así como los niños aprenden, nos dicen los papás y las mamás. Es así como yo les puedo transmitir los conocimientos, las habilidades, las costumbres. Es que se aprende haciendo. Entonces, esta característica particular también hay que tomarla en cuenta al momento de que en sus espacios, ¿no es cierto?, en todos nuestros espacios, con las familias con las que trabajamos, pues se tome en cuenta al momento de abordarlo, como decía. Bueno, ahora veamos cuáles son los riesgos del trabajo infantil en la agricultura y nuevamente les voy a pedir que estén atentos a la siguiente pregunta y a la siguiente votación. Y esta votación nos pide que reflexionemos sobre lo siguiente. Dice, el trabajo infantil en la agricultura no es tan peligroso porque mayoritariamente se realiza en la propia familia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es esto verdadero o es esto falso? Ya vimos, ¿no es cierto?, que el trabajo infantil mayoritariamente se produce en el marco de la propia familia, que son padres y madres quienes asignan responsabilidades, cargas laborales y horas. Esto significa que el trabajo infantil no es tan peligroso porque lo estoy haciendo con mi propia familia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es esto verdadero o es esto falso? Tenemos ya un 55%, un 57% de participantes. Esto es para motivarles a que estén pilas en la exposición, a que estén atentos y podamos tener un mecanismo adicional de participación. Tenemos ya un 71% de participantes. De todos quienes están presentes en la sala, estamos más de 50 personas ya participando y tenemos a un 73% de personas que han votado. Vamos a dar un minutito más para que se ajuste a un porcentaje mayor de participación. Les pido a ver si es que pueden hacer clic. Es una encuesta de una opción única. Solamente puede ser verdadero o solamente puede ser falso. Una de las dos. Bien, vamos entonces ahora a mirar los resultados. Fíjense en ustedes, la gran mayoría de las personas que contestaron la encuesta considera que es falso. Es decir, que no porque el trabajo infantil en la agricultura se produzca en la propia familia, deja de ser peligroso. Y un 11% de participantes considera que es verdadero. Como se produce en la propia familia, entonces no es tan peligroso. Vamos a reflexionar ahora sobre los riesgos, ¿no es cierto?, del trabajo infantil en la agricultura.
Efectivamente, quienes contestaron que es falso, ¿no es cierto?, que el hecho de trabajar en el seno de la propia familia en la agricultura hace que el trabajo no sea riesgoso, es así. No significa que el trabajo infantil en la agricultura, en la propia familia, deje de ser riesgoso, y vamos a analizar algunos factores, algunos datos, algunas estadísticas, ¿no? Bueno, punto número 1, la OIT reconoce el carácter particularmente peligroso del trabajo agrícola, y hay un convenio específico sobre seguridad y salud en la agricultura, es el número 184, fue adoptado en el 201, los animamos a examinar este convenio, ¿no?, que trata específicamente sobre el trabajo infantil agrícola. Este es un dato que es un poco escalofriante, fíjense en ustedes. Los trabajadores de la agricultura corren el doble de riesgo de morir en el trabajo que los trabajadores de otros sectores. En términos, estas son estadísticas globales, ojo, ¿no? En términos de padecimientos, de lesiones y de problemas de salud relacionados con la agricultura, con el trabajo, perdón, la agricultura es uno de los 3 sectores de actividad más peligrosos. O sea, ¿cuáles son los sectores más peligrosos? Los que más, en donde hay más o muertes o accidentes o problemas de salud son la agricultura, la construcción y la minería, ¿no? ¿Y por qué es tan riesgoso? Bueno, pues porque las personas que trabajan en la agricultura están expuestas a muchos riesgos, que van desde las condiciones climáticas extremas, ¿no es cierto?, al uso de herramientas y maquinarias peligrosas, la exposición a los agroquímicos, a otros elementos contaminantes, bacterias, hongos, moho, al levantamiento continuo de cargas pesadas. Esa es la naturaleza del trabajo agrícola. Y por eso es que es tan riesgoso. Fíjense en ustedes otro dato que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Cada año en nuestra región, en América Latina, la exposición a plaguicidas causa el envenenamiento de más de 1 millón de trabajadores agrícolas y la muerte de 10,000 de ellos. 1 millón de personas, de trabajadores agrícolas, se envenenan por la exposición a plaguicidas. Estamos hablando de adultos, ¿no? Además de esto, como ya vimos, este sector es escasamente regulado. Solamente el 5% de los trabajadores agrícolas alrededor del mundo tienen acceso a alguna forma de inspección laboral o de protección legal de sus derechos y de seguridad. Entonces, imagínense ustedes todos estos datos que hemos visto sobre la peligrosidad del trabajo infantil en la agricultura, que son riesgosos para los adultos, para las personas grandes. ¿Cómo no va a ser peligroso para los niños, para las niñas y para los adolescentes? Porque además ellos son, primero, mucho más vulnerables, ¿no es cierto?, por su falta de experiencia, por su capacidad para realizar las labores agrícolas, por su capacidad para determinar lo que es peligroso de lo que no es. Acordémonos cuando éramos adolescentes y niños, o sea, la dimensión de lo que es riesgoso es diferente a esa edad. Uno toma riesgos ya cuando es adulto no los toma. Entonces, si es que es peligroso la agricultura para los adultos, este es el mensaje clave, lo es muchísimo más para los niños y niñas. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en términos de dimensionar el riesgo en la agricultura? Bueno, primero que los estudios epidemiológicos suelen ser súper costosos, o sea, hacer un estudio epidemiológico del efecto de los riesgos, ¿no es cierto?, y de las consecuencias sobre la salud es muy costoso, se necesitan series de tiempo muy largas, además requieren de sistemas de información muy robustos que no siempre están disponibles en nuestros países, y al final del día lo que sucede es que no tenemos información clara y contundente sobre el efecto
que tiene el trabajo agrícola en niños, en niñas y en adolescentes en nuestro país. Al carecer, discúlpenme, me salí sin querer, carecer de estas herramientas y de esta información, me he permitido que podamos analizar información que sí está disponible para los Estados Unidos, que tienen sistemas de información bastante solventes. Entonces, lo que les invito a pensar es, si esto sucede en los Estados Unidos, pensemos cómo y de qué manera está sucediendo y afectando a los niños en nuestro país. En los Estados Unidos, un niño muere en un incidente relacionado con la agricultura cada 3 días. Cada 3 días se muere un niño que trabaja en la agricultura en los Estados Unidos. El 47% de estas muertes involucró el transporte. Ustedes podrán decir, bueno, sí, acá, digamos, como en las pequeñas propiedades no se usa tractores, quizás ese riesgo no está. En los Estados Unidos sí, la mayoría de las propiedades agrícolas son mecanizadas, ¿no? Entonces, el 47% involucró el transporte, el 20% contacto con maquinaria, el 13% contacto violento con animales, ¿no? Cada día en los Estados Unidos, 33 niños resultan heridos en incidentes, en accidentes de trabajo relacionados con la agricultura. Del 2001 al 2015, en ese periodo de tiempo, el 48% de todas las lesiones mortales de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años ocurrieron en la agricultura. Imagínense, de todas las lesiones mortales vinculadas al mundo del trabajo en los Estados Unidos, casi la mitad se produjeron en la agricultura entre los adolescentes y jóvenes, ¿no? Desde el 2009, en los Estados Unidos, las muertes de los jóvenes, de trabajadores jóvenes en la agricultura, superaron a todas las demás industrias combinadas. Si sumamos las muertes en la manufactura, en la industria, en el comercio informal, en el transporte, etcétera, todas ellas sumadas no llegan al número de muertes de los jóvenes en la agricultura en los Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de que ellos tienen buenos sistemas de salud, estiman, ¿no?, que las lesiones que no se reportan, que no se conocen, que no llegan a los establecimientos de salud, podrían ser hasta 4 veces más altas que las que efectivamente se reportan. Pues bien, ahora, ¿no es cierto?, frente a esta particularidad de las características, de la magnitud de cómo se produce el trabajo infantil en la agricultura, de que vimos que es altamente riesgosa, o sea, tenemos que sacarnos de la cabeza uno de los mitos de que porque los niños trabajan en la agricultura y en la propia familia, pues no es peligroso. Ya vemos con estadísticas de países desarrollados incluso que efectivamente es altamente peligroso. Y ahora, ¿cómo le hacemos? Es la pregunta. ¿Cómo podemos abordar el trabajo infantil en la agricultura? Y aquí yo le voy a dar el paso a mi colega Aníbal. Tenía preparada otra pregunta, pero estamos un poco pasados de tiempo, Aníbal, así es que te pido que por favor, bueno, nos comentes. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, buenas tardes con todos de nuevo. Magola, buenas tardes. Edixon, buenas tardes. Por favor, me avisan si pueden visualizar el contenido. Sí, se ve, está todo bien. Muy bien. Bien, con todo lo que nos ha contado Magola, seguramente nos hemos puesto a reflexionar y qué podemos hacer ante esta situación. Y también estaba revisando las votaciones que ustedes hicieron, que más o menos el 87, 89% decía que es falso que la agricultura no genere peligrosidad de los niños trabajadores. Y es cierto, como nos lo dijo Magola, pero en realidad nuestros productores en el campo no siempre tienen esa percepción. Sin embargo, ningún padre de familia del campo o de la ciudad
quiere que su hijo deje de estudiar o, o que tenga una vida futura más peor que la que él ha tenido. Siempre nosotros queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida, que estudien, pero ese es el detalle, pensar un poco cómo hacemos. Eh, nuestra organización, nuestra organización ha tenido una experiencia ya desde el año 2012, pensando en agricultura y trabajo infantil. Y nuestra organización siempre tuvo la premisa que entendemos que los niños y adolescentes deben ser partícipes de las actividades económicas productivas, porque es parte del aprendizaje, siempre y cuando no perjudique su educación ni desarrollo físico. Y esto concuerda también con las creencias y las actitudes de las familias rurales. Nuestra organización ha trabajado ya muchos años en ello. ¿Y nosotros cómo empezamos a abordar el trabajo infantil en aquellos años, en el 2012? Teníamos la hipótesis que si mejorábamos los ingresos en las familias, podríamos disminuir el trabajo infantil. Y ya nos decía un informe de la OIT que cuando se incrementa un punto en la pobreza, se aumenta también 0,7% aproximadamente, o 9%, según esa información, que las van a dar luego, los índices de trabajo infantil. Entonces tiene una relación directa con el aumento de la pobreza. Entonces, si nosotros mejoramos la productividad, los ingresos económicos, podríamos disminuir el trabajo infantil en las familias rurales que hacen agricultura familiar, básicamente a ellos. También teníamos un enfoque de mercado, debido a que si canalizábamos mejor sus producciones en el mercado, podríamos generar mejores ingresos a las familias y por lo tanto disminuir el trabajo infantil. Y había un aspecto fuerte de sensibilización, ¿no? Debido a que el concepto de trabajo infantil es algo que es muy difuso de entender en los campesinos, en nuestros hermanos productores. Inclusive es difícil de entender para los propios técnicos de algunos de nuestras instituciones públicas y privadas, porque quizás no hayamos trabajado desde varias instituciones estos aspectos. Y es así que nosotros trabajamos estos aspectos que les he mencionado en dos regiones importantes del país, en Sierra y en Selva, en Huancavelica, en Pasco y en Junín. Y trabajamos en varios cultivos, básicamente cultivos que hacen agricultura familiar, como papa, cebada, pastos, frijol y palta en las zonas de los valles interandinos de la sierra, y las zonas altas de la sierra, los cultivos tropicales de café y cacao. Y acá quiero mencionar que si ustedes revisan un poco de estadística, podemos notar que el café y el cacao básicamente son productos de exportación. La palta también arriba, pero son productos que se hacen básicamente en agricultura. Trabajamos con alrededor de 3,000 productores en estas regiones por unos 3 años. Incorporamos tecnologías de sustitución de mano de obra infantil también adicionalmente, ¿no? Para el caso de los granos, trilladoras; para el caso de tubérculos, almacenes; herramientas de sustitución para el caso de cultivos tropicales, con la intención de que esta tecnología sustituya un poco la mano de obra infantil, pero no era suficiente. Y entonces nosotros empezábamos a pensar en una metodología, en una propuesta para hacer agricultura sin trabajo infantil. Y para eso nos hacíamos varios cuestionamientos, porque no teníamos estudios específicos, nadie se había dedicado a estudiar cómo es el trabajo infantil en la agricultura, en el caso peruano, en los cultivos peruanos y para agricultura familiar. Y nos propusimos hacer un estudio de caracterización con 4 cadenas importantes: café, cacao, palta y espárrago. Este estudio de caracterización iba a identificar cada paso del proceso productivo agrícola para identificar dónde puede ocurrir mano de obra infantil. Aquí participaron diversas organizaciones de productores de sierra, de selva, de costa, y también profesionales. Hizo un trabajo bastante importante donde determinamos dónde hay riesgo de trabajo infantil, sea en la siembra, en la cosecha, en la poda, y entonces ya nos acercábamos un poco más.
Ya teníamos indicios de dónde podría haber esta ocurrencia. Y en base a este estudio, hicimos un trabajo un poco más detallado. Empezamos a proponernos una matriz para identificar aquellos procesos productivos donde en realidad se hace trabajo infantil a partir de este estudio. Hicimos estas herramientas, ¿no?, para identificar el trabajo infantil, que la llamamos matrices de peligrosidad en agricultura. Por supuesto, siempre enfocados en la normativa peruana y la construcción también de manera participativa. Y esto más adelante lo vamos a ver porque fue insumo importante para la normativa del sello libre de trabajo infantil que trabaja el Ministerio de Agricultura. Posteriormente trabajamos acciones de sensibilización, porque, a ver, abordar el trabajo infantil en el campo es distinto de abordar el trabajo infantil con un funcionario público, en un ministerio, un ingeniero, un director de agencia agraria, un presidente de comunidad o un productor, tiene distintas maneras de entender. Y entonces propusimos un manual de sensibilización que pudiera tener estas estrategias para poder acercarnos hacia un discurso que sea fácil, adecuado, para los productores especialmente, ¿no? Por supuesto que también incluya a los profesionales, pero que tenga códigos de comunicación adecuados. Y finalmente nos planteamos algunas estrategias para trabajar herramientas de monitoreo para que sea más fácil poder identificar el trabajo infantil. Y ahí empezamos a mirar estrategias, y ya el ya había trabajado en años anteriores una propuesta de abordar el trabajo infantil desde el uso del tiempo. Porque nosotros nos preguntábamos, ¿cómo poder elaborar un discurso de trabajo infantil, un concepto de trabajo infantil, sin que transgreda los pensamientos comunitarios de la cultura, si es que transgreda la tradición, y que esté de acuerdo con la normatividad? Por supuesto, era una actividad bastante complicada, y utilizamos nuestra herramienta que nosotros la llamamos desde el DEIA reloj del trabajo infantil, donde abordamos el trabajo infantil desde el análisis del uso del tiempo. Y ahí tienen ustedes más o menos en qué consiste. Dividimos el día en 24 horas, por supuesto eso se hace en talleres con productores, con agricultores, con padres de familia, y se divide en 24 horas porque solo tiene 24 horas el día, y se hace una división de todas las actividades que los niños, niñas y adolescentes realizan para cumplir con sus derechos fundamentales, o sea, para que no se transgreda ningún derecho fundamental. Ellos duermen, ellos juegan, ellos hacen tareas, ellos se alimentan, ellos van a la escuela. Y dividimos dos maneras de hacerlo, uno para los días de la semana y otro para fines de semana. Y estos trabajos, estos talleres se hacen con los productores. Se les explica primero brevemente, con términos sencillos, qué es trabajo infantil, todo lo que hemos escuchado, pero en términos muy sencillos. Y se hace en grupos la división del tiempo en este reloj. Y créanme que nosotros hemos hecho esta actividad muchísimas veces y todas más o menos coinciden. Coinciden en la distribución del sueño, que aquí le ponen 8 horas, de la recreación, que aquí le ponen 3 horas, de las tareas escolares, que aquí le ponen 2 horas y media, o 3 horas, la alimentación 2.5 y la escuela 5. Hay nótese aquí que hay un punto que está en color verde claro, perdón, verde oscuro, que dice apoyo en casa. Y dice 3 horas. Y créanme que normalmente en todos los talleres, todos los padres productores y madres productoras coincidían entre 2.5 y 3 horas de apoyo en casa. Es decir, que sus niños solo podían ayudarles 3 horas en casa sin transgredir sus derechos fundamentales. Y para sábados y domingos es un poco distinto porque los chicos ya no van al colegio, pero sí tienen acciones de socialización y otras acciones distintas. El apoyo en casa
es un poquito menos, 2.5 ahí sale. Después de estos talleres, créanme que los productores y productoras, las madres de familia, estaban convencidos que si nosotros aumentamos estas horas de apoyo en casa, tendríamos que quitarle a algunas de las actividades que estamos visualizando. O sea, si yo aumento 1 hora más de horas de trabajo, ¿a qué le quito? ¿Que duerma 1 hora menos? ¿Que vaya 1 hora menos al colegio? ¿Que no juegue? Entonces, eh, básicamente, todos los productores y productoras están de acuerdo en que los niños, niñas y adolescentes solo podrían trabajar esta cantidad de horas. Todavía no estamos hablando de peligrosidades y actividades peligrosas, estamos hablando del uso del tiempo. Y esta estrategia verdaderamente fue bastante importante porque el discurso del trabajo infantil se empieza a escribir después de estos talleres. Convencimiento total de los que están asistiendo. Entonces, no les tienes, tú que como profesional, explicarles qué es trabajo infantil, sino ya los van deduciendo. Pero había otro aspecto, ¿no? El aspecto de riesgos por edades, uso de herramientas y estas acciones que son un poco más complicadas de entender porque son matrices bastante largas, pero conceptualmente si nosotros las planteamos de manera sencilla, no es difícil. Trabajamos una matriz de peligrosidad según labores agrícolas y edades. Este trabajo, como ya les dije hace unos minutos, lo hicimos en base al trabajo del estudio de caracterización. También hicimos una matriz de restricciones del uso de herramientas según las edades y prohibición para menores de edad en la agricultura, prohibiciones totales. En el primer punto, en la matriz de peligrosidad, hicimos una división de todos los procesos, del proceso productivo en general. ¿Dónde empieza el proceso productivo? Pues en la siembra, luego se hacen labores culturales, luego se hace la cosecha, luego se hace la poda. Puede diferir en algunos cultivos, pero básicamente tratamos de hacer una matriz que pueda servir para el caso general, de la agricultura en general. Lo compartimos esto en varias filas, columnas, vimos cuáles son las labores específicas, ya de siempre lo más chiquito, la actividad específica, y dividimos en edades, menores de 12 años, de 12 a 14 y de 15 a 17. ¿Y por qué estas edades? Porque estas edades son las que propone la normativa peruana para trabajo infantil. Con esta matriz, las y los productores, con ayuda siempre de algún técnico profesional, puede empezar a discriminar, ¿no? Por ejemplo, en la siembra, mi hijo de 12 años, ¿qué puede hacer? Me voy a la guía y digo, solamente me puede acompañar, pues este chico me puede acompañar, tiene que ver lo que yo hago, pero no puede utilizar algunas herramientas, solamente puede hacer algunas cosas, y esto está descrito. Y por supuesto, estas matrices ustedes ya las tienen o se las van a compartir para que lo puedan leer con más detenimiento. Luego había una matriz de restricciones de uso de herramientas. Ay, mi hijo podrá usar un pico, mi hijo podrá usar una tijera, si tiene 14, si tiene 17, qué complicado, ¿no? Ya, pues nosotros trabajamos esta matriz para facilitarle la vida a los técnicos y también a los compañeros productores. Por supuesto, en base a la experiencia de ellos mismos. Agrupamos las herramientas, por ejemplo, navajas de injertar, tijera de podar. Ustedes ya lo van a ver con más detalle en los documentos que les vayan a entregar. Y decimos, por ejemplo, los menores de 12 años no pueden ni siquiera tocar eso. Entre 12 y 14 tampoco pueden tener navajas de injertar, pero los de 16. Aníbal. Aníbal, creo que se cayó la conexión, te vemos. Activamos el micrófono y te escuchamos entonces. ¿Cuánto tiempo tengo, Erickson, por favor?
unos 3 minutitos, unos 4 minutitos. Ya, 4 minutos, vamos. Estas matrices, bueno, son una facilidad para identificar el trabajo infantil desde la autorregulación, que ese concepto ya lo vamos a hablar ahora mismo. Y las prohibiciones generales en la agricultura. Por ejemplo, ¿qué no pueden hacer los niños, niñas y adolescentes? Pues los niños, niñas y adolescentes no pueden fumigar. O sea, nadie, ningún niño debería fumigar en el campo, ¿no? Y ahí están descritas todas esas acciones. Y con estos insumos, elaboramos la propuesta del sello libre de trabajo infantil que lo implementó el Ministerio de Trabajo, que comprendía 5 lineamientos. Y el sello libre de trabajo infantil es importante porque era como una certificación agrícola, pero desde una política pública del Estado y que promovía la autorregulación desde las organizaciones, porque estaba dirigida en especial hacia las organizaciones de productores, porque las organizaciones, como su nombre mismo lo dice, ya tienen un cierto grado de organización, tienen un comité directivo, tienen un comité técnico, quien ve lo de certificaciones, y es más fácil manejarlo desde ese punto de vista. Y este sello libre de trabajo infantil propusimos que tenga 5 lineamientos. El primer lineamiento era contar con un marco institucional, es decir, que la propia organización esté decidida a implementar un enfoque sin trabajo infantil. El lineamiento 2 es un lineamiento de información y capacitación a los grupos de interés de cada organización. El lineamiento 3 de incentivar que sus proveedores garanticen el cumplimiento de la normativa peruana en trabajo infantil. El lineamiento 4, que este es importante, el lineamiento 4, porque promueve que las organizaciones incorporen sistemas de monitoreo para identificar trabajo infantil en sus respectivas cooperativas, organizaciones. Y el lineamiento 5, que también es muy importante, porque promueve que desde las organizaciones se hagan acciones de responsabilidad social enfocadas en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Este proceso de implementación de este sello libre de trabajo infantil, que fue elaborado en base a toda la experiencia que les he contado anteriormente, tiene el siguiente proceso. Es un proceso de postulación, que se hace una evaluación mínima de requisitos, que lo determina el Ministerio de Trabajo. Se hace una asistencia técnica para la implementación. Es una asistencia técnica no referida básicamente a agricultura, sino que es asistencia técnica con agricultura, pero con este enfoque de trabajo infantil. Es como si nosotros fuéramos al campo y dijéramos, mira, para cosechar tenemos que hacer esto, pero aquí no pueden estar los chicos de 12 a 14, pero sí te pueden ayudar los chicos de 17 en hacer tal y cual actividad. Se hace un proceso de autoevaluación, que es parte del monitoreo interno de cada organización. Se promueve que desde sus comités técnicos de cada organización puedan hacer una inspección aleatoria a sus miembros de su organización para ver si hay ocurrencia o no de trabajo infantil en la organización. Se hace una auditoría externa. Esto es muy importante, una auditoría externa, porque una auditoría externa es independiente, y entonces ellos simplemente ven si se cumplieron o no los lineamientos que se proponen en el sello. Y ellos emiten un informe y va al Ministerio de Trabajo, y este último hace simplemente el check, el list, y emite este sello para las organizaciones que lo obtuvieron. Tiene una duración de 2 años, tiene un monitoreo anual. Básicamente esto es importante porque se promueve desde la propia organización una forma de ver la agricultura sin trabajo infantil. No vamos a hablar acá en este momento de cuáles son los beneficios, porque esto tiene un montón de beneficios por todas partes, económicos, de competitividad, y etcétera, pero lo que nos trae aquí es el trabajo infantil, ¿no? Y uno de los beneficios respecto al trabajo infantil que promueve desde la organización, la producción sin trabajo infantil y el cuidado de sus niños, niñas y adolescentes. Y entonces, ahora a las preguntas que se estaban haciendo, ¿cómo podríamos hacer para hacer trabajo infantil? Bueno, aquí les he traído esta experiencia que seguramente muchos la van a tomar, le van a tomar interés, porque les digo que sí se puede. Sí se puede abordar el trabajo infantil desde la agricultura familiar, impulsada desde los propios productores.
Espero que haya sido útil esta exposición y estaré atento a cualquier consulta. Seguramente no puedo responder ahora, responderé por vía correo y ya Erickson o Claudia se encargarán de entregar las respuestas. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias Aníbal. Edison, yo quería solamente aumentar una cosita pequeñita a mi exposición y a la de Aníbal, y es esta sabemos que es complicado, sabemos que es difícil abordar el trabajo infantil en la agricultura, especialmente cuando los niños lo están haciendo en sus propias parcelas, en sus propias fincas, pero que sepan, y ese es, digamos, el mensaje de comunicación más importante que queremos transmitir acá, es que hay experiencias, hay maneras de hacerlo, están probadas, y que no solamente es una experiencia de una ONG, como podría ser el de IA, sino que ahora está elevado a política pública también, ¿no? A través del sello libre de trabajo infantil del Ministerio de Trabajo. Entonces, creo que sí, es posible. No es algo que lo vayamos a poder hacer de la noche a la mañana, pero tenemos las herramientas, la metodología, la forma. Ya, perdón, Magola y el resto del equipo, se me había salido el Zoom, se me cerró, perdonen. Gracias, Magola, te escuché al final y quería sí comentar algunas preguntitas que han hecho por interno, igual algunos, como una reflexión, en realidad no lo vi como pregunta, y se vinculaban muchísimo con lo que Aníbal comentaba al final y precisamente con lo que tú planteabas hace un momento. En aras del tiempo voy como a combinar al menos dos de las cuatro que tengo aquí ahorita, y comienzo por la reflexión. Decían, usualmente no se entiende que el trabajo infantil en la agricultura o en la agricultura familiar es un gran problema. No se entiende que el trabajo infantil en la agricultura sea un gran problema porque hay productores que indican que trabajaron desde niños y que no se han muerto por alguna lesión y que la agricultura les ha dado para vivir. Entonces, esto usualmente es una de los argumentos que utilizan los productores para quizás hacer que los hijos menores de edad participen en la agricultura. Y yo voy quizás un poquito más allá con base en una experiencia personal, haciendo, bueno, en el marco del trabajo, haciendo una capacitación a personal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de algunas regiones donde decía que ellos tampoco ven mucha problemática precisamente por esto, porque hay productores que han trabajado desde niños y siguen manteniendo su chacra. Entonces que no ven quizás el mayor inconveniente allí. Eso como modo de comentario, y quería como combinarlo un poco entonces con con una de las preguntas que nos hicieron, que es cómo se pudiera evitar el trabajo infantil en la agricultura, pero al mismo tiempo no alejar a los niños, niñas, adolescentes de sus valores familiares y culturales. Aníbal comentaba algo sobre combinar la tradición con la protección de niños, niñas y adolescentes, y tal vez alguno de los dos, Magola, Aníbal, quisieran dar como alguna reflexión o responder esta pregunta que nos hicieron por acá. Cualquiera de los dos, ustedes comentan. Si quieren, si quieres, Aníbal, lo puedo abordar yo. Sí, efectivamente, como dijimos al principio de la presentación, una característica del trabajo infantil en la agricultura es que es la vinculación de los niños, de las niñas, de los adolescentes en las labores de la finca, de la chacra, de la parcela, es valorada altamente. Nosotros hemos trabajado muchísimo con familias campesinas que viven de la agricultura, y nos dicen, pero ¿cómo quieren que les enseñemos a los niños? O sea, ordeñar las vacas no se aprende en la pizarra, no se aprende en la escuela, les enseñamos nosotros. Y es cierto. Entonces, nosotros proponemos algunos lineamientos, ¿no? O sea, punto número uno es muy importante sostener con las familias en el sector rural, con las familias que están involucradas en la agricultura, un diálogo horizontal. O sea, tenemos que saber escuchar cuál es su punto de vista, ¿no? A esto es en lo que en el módulo llamamos la interculturalidad como enfoque para abordar el trabajo infantil en la agricultura.
el que entonces escuchemos, ¿no es cierto?, cuál es su punto de vista sobre el trabajo. Cinco, seis, 7 horas, ¿a qué le estamos quitando tiempo? Al sueño, a la escuela, a las tareas, a la recreación. Entonces, esta es una primera recomendación. Una segunda recomendación es trabajar el tema de diferenciar lo que es trabajo infantil de lo que no lo es, de lo que es ayuda en casa, de lo que es aprendizaje, ¿no? Y aquí yo terminaría con una tercera recomendación que es analizar los riesgos del trabajo en la agricultura, ¿no? Entonces, una cosa es que los niños ayuden y otra cosa es que los niños estén fumigando, los niños estén usando maquinaria peligrosa, los niños estén expuestos a climas extremos o que sobre sus hombros esté demasiada responsabilidad. Entonces, no significa que los niños no hagan nada, que los niños no puedan aprender, pero sí hay que tener en cuenta el tiempo, la prioridad de la educación y los riesgos. Yo no sé, Edison, si tal vez podamos ver un videíto que preparamos muy cortito sobre cómo diferenciar el trabajo infantil de la ayuda en casa, y eso tal vez nos pueda dar un poco más de pistas para estas preguntas que nos están haciendo. Ya, perfecto. Bueno, claro que sí, lo voy a compartir y me comentan si se escucha Listo. bien, por favor. Aprendamos a reconocer el trabajo infantil. Ana se levanta muy temprano y ayuda a su mamá antes de ir al colegio. Julio, su compañero de colegio, debe levantarse muy temprano para avanzar las faenas en la chacra de su familia y luego va al colegio. Ana, al volver a casa, junta agua para ayudar a su mamá, hace sus tareas y sale a jugar con sus hermanos. Ana realiza actividades sencillas que no afectan su pleno desarrollo ni sus derechos. Por el contrario, Julio está en trabajo infantil. El trabajo infantil no permite que niñas, niños y adolescentes hagan lo que deben hacer: estudiar, jugar y crecer en un ambiente seguro. El trabajo infantil les priva de su niñez, potencial y dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. En el Perú, el trabajo está prohibido para menores de 14 años de edad y permitido para adolescentes entre 14 y 17 años, siempre que las labores no pongan en riesgo su salud, seguridad, moralidad ni les afecte su escolaridad. Aquellas tareas que puedan ser formativas y no los pongan en riesgo no son consideradas trabajo infantil. Las consecuencias del trabajo infantil pueden ser severas para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y permanecerán a lo largo de sus vidas, como el atraso o abandono del sistema educativo o lesiones que generan discapacidad y otras afectaciones de salud, limitando el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Que su salud, seguridad y educación sean lo más importante. Por un Perú sin trabajo infantil. 2021. Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Bien, ahí veíamos uno de los videos que se prepararon el año pasado, de toda una batería de videos, cartillas y podcasts, entre otros, que se prepararon el año pasado en el marco del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Bien, agradeciéndole nuevamente la participación de todas, de todos, ¿sí? Por acompañarnos una vez más acá en este curso. Agradeciéndole también, Aníbal, tu participación. Sabemos que acabas de llegar de trabajo de campo y debes estar también allí un poco más cansado, pero bueno, siempre con la mejor disposición de aportarnos con estos temas.
Quedaron quizás un par de preguntitas o de comentarios allí, pero que lo pudiéramos abordar perfectamente a través de la plataforma, en el foro, ¿sí? O por correo electrónico si alguno tiene alguna consulta adicional. Magola, nuevamente reiterarte el agradecimiento, ¿bien? Si de todas maneras, si alguno de los participantes tiene algún comentario, alguna consulta que realizar, todavía estamos a tiempo de hacerlo por acá. No queremos despedirnos sin antes dar algunas indicaciones o alguna información sobre el curso. Bien, Aníbal, te liberamos. Si quieres seguirnos acompañando, perfecto, no hay ningún inconveniente, pero te liberamos aquí en esta oportunidad. Y a Magola, entonces, le pido que se cambie el sombrero de ponente y ahora volvamos al rol de tutoría. Sí, que me acompañes en esta parte. Sí, por ahí estamos compartiendo en el chat el link de registro de asistencia. Bien, y quiero comentarle un momentito acá. Este link que estoy compartiendo ahorita es de una lista de reproducción de YouTube, ¿sí? Del canal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde hay varios videos sobre el tema de trabajo infantil. Sí, hay algunos de estos que han sido colgados en los módulos del curso, pero hay otros que no. Y entonces, nada, también es información que seguramente les es de interés. Paso entonces acá, si tienen consultas sobre las ponencias de ahorita o sobre el curso a nivel general, las pueden hacer en el chat y la vamos resolviendo, por favor. En principio, comentarles que esta es el último módulo de la etapa 1, la etapa introductoria del curso. Bien, decíamos al principio que el curso se divide en dos etapas, una introductoria y una un poco más avanzada. Bien, en la parte introductoria hemos revisado hasta ahora en el módulo 1 los aspectos generales, centrales del trabajo infantil, el marco normativo. La etapa número 2, o el módulo número 2, perdón, hemos revisado todo lo relacionado con las peores formas de trabajo infantil. ¿Sí? En el módulo 3 revisamos las políticas públicas y trabajo infantil. En el módulo 4 hemos también hablado sobre el diálogo social y trabajo infantil y hemos terminado entonces esta etapa 1, etapa introductoria, con el trabajo infantil en la agricultura. Bien, ahora pasamos a una parte o a la segunda etapa que es más avanzada, como bien lo habíamos dicho. Considerando esto y considerando también algunas solicitudes que nos han realizado, porque bueno, sabemos que la próxima semana muchos estarán un poco más congestionados, cerrando sesión administrativa, incluso ya algunos tienen eventos por su propia institución, etcétera. Hemos decidido terminar ahora, y bueno, y también por lo que ha sucedido recientemente en el país, que se ha rodado, se han corrido una semana el curso y también por disponibilidad de los ponentes se ha decidido entonces reprogramar el calendario. Bien, de todas maneras ya la información la van a tener o ya la tienen colgada en la plataforma, ¿sí? Este calendario actualizado. Bien, entonces esta es la última sesión del año, ¿sí? Esta es la última sesión del año. Nos encontramos entonces para el módulo 6, que está relacionado con las perspectivas y debates en torno al trabajo infantil, el próximo 5 de enero, de igual manera jueves a las 3 de la tarde. Bien, entonces el 5 de enero a las 3 de la tarde comenzamos con la etapa 2, etapa avanzada del curso, donde allí tendremos la misma lógica, la misma dinámica, trataremos de hacerlo un poco más didácticos, las sesiones como hasta ahora lo hemos estado haciendo, con panelistas invitados, con algunos videos, con algunas encuestas, etcétera. Bien. Ahora, la segunda etapa del curso iniciará entonces el 5 de enero. Bien, ya, por también algunas consideraciones de algunas participantes, se ha decidido entonces extender un poco más el plazo para que puedan nivelarse y para que puedan entregar las actividades finales. Bien. Hay una autoevaluación y un trabajo final que realizar por cada uno de los módulos. Habíamos dicho desde el inicio del curso que para superar el curso, para aprobarlo y para obtener el certificado, es necesario realizar la autoevaluación de cada uno de los módulos y también la actividad final de todos los módulos, ¿sí?
hay un porcentaje que ustedes seguramente lo están viendo, porque lo pueden ver en la plataforma, hay un porcentaje de cumplimiento del curso y obviamente para superar el curso se necesita más del 50%. Con el 51% se aprueba el curso y obtenemos entonces el certificado. Ahí ustedes van a poder hacerse seguimiento a ustedes mismos respecto de cómo van entonces cumpliendo el curso. Bien, allí ustedes pueden ver incluso por la nota que sacaron en la autoevaluación del módulo 1, la actividad final del módulo 3, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy importante que podamos cumplir con cada una de las asignaciones para poder aprobar el curso y para poder tener el certificado. Decíamos la última clase, la última sesión en vivo que tuvimos, que no es para nosotros ningún interés en tener cuántos aplazados y cuánto aprobado, no es el interés del curso. Queremos que todas las personas que estén matriculadas superen el curso, que se entiendan, que tengan las herramientas para abordar la problemática del trabajo infantil de cada una de sus trincheras, de sus oficinas, de sus funciones, ¿bien? Pero para ello es necesario, pues, que podamos cumplir con las actividades que están allí previstas en la plataforma. Decíamos entonces que se ha ampliado la fecha de todos los módulos, del módulo 1 al módulo 5, se ha ampliado la fecha hasta el 27 de diciembre. Ese sí ya sería, por favor, el último plazo, porque tendremos que correr también con el equipo de soporte técnico que no está acá, que está en México, y también las tutoras tienen una planificación. Bien, tienen una planificación, tienen una estructura, un cronograma, y entonces no es cómodo, la verdad, estar en el módulo 5 y tener quizás que devolvernos un poco al módulo 1 porque nos sobrecargamos de tarea y nos desorganizamos un poco. Es el último plazo que tenemos hasta el 27 de diciembre. De todas maneras vamos a redactar un correo y lo vamos a enviar por allí para ponernos al día entonces desde el módulo 1 hasta el módulo 5. Ya para la etapa 2, el módulo o el curso más avanzado, ya no vamos a retrocedernos al módulo 1 al 5, sino que únicamente abordaremos todo lo relacionado con el módulo, con la etapa 2 de este curso, que allí hay quizás un poco más de debate y vamos a hacer los ejercicios en el que ustedes puedan quizás brindar como algunas alternativas de solución, como que brindar o problematizar un poco más sobre este tema del trabajo infantil, para que desde ya vayamos haciendo el ejercicio de qué puedo hacer yo desde mi espacio de trabajo para aportar en la resolución de la problemática. Bien. Tenía eso, anunciar que esta era la última clase, que era la última de la etapa 1, que la etapa 2 comenzamos el 5 de enero, la fecha que se han reprogramado del módulo 1 al 5 hasta el 27, y ya chequear por supuesto el porcentaje de avance general del curso. Y en cada uno de los módulos, en cada una de las evaluaciones de las actividades final, nosotros como participantes podemos ver la rúbrica, ¿sí? Que obviamente contiene los indicadores que se nos evalúan en cada actividad final. Por lo tanto, yo verifico, yo como estudiante o participante, reviso la rúbrica, sé exactamente qué es lo que me van a evaluar, por lo tanto, ya yo sé qué es lo que tengo que reportar, ¿bien? Más allá de la redacción clara, que en efecto tengamos un mensaje con contenido, que no solamente nos baste con escribir un par de líneas, o decir, no sé del tema, o yo no he visto algo por acá en mi región, etcétera, ¿sí? Sino brindar un poco más de contenido para nosotros saber que se está entendiendo el módulo en ese momento y a nivel general que se está entendiendo la información del curso. Bien, todos los participantes van a recibir su calificación en las actividades finales. Sabemos que la autoevaluación, ahí mismo en la plataforma nos sale el porcentaje de aprobado, y la evaluación final es revisada entonces por un panel de tutores, ¿sí? Y todos van a recibir su calificación. María Gloria, no sé si me está faltando algo por allí, o Claudia, que me apoyen para complementar. Perfecto. Sí, dos cositas. Nosotros estamos bien pendientes de todos y todas ustedes. Si es que demoramos un poquito en contestarles, téngannos un poquito de paciencia, pero lo hacemos lo más pronto que nos da la vida en realidad. Gracias por esta revisión, lo que nos acaba de decir Esther, me parece. Si tienen alguna... miran, ¿no es cierto?, algún desliz, algún
algún error en toda la plataforma, súper abiertos a recibir su retro, ¿no? El esfuerzo por montar este curso ha sido enorme y se puede haber ido alguna cosita por ahí, entonces son bienvenidas sus observaciones. En relación a la moratoria general, esta fue una decisión no tomada al azar ni rápidamente, sino muy sesudamente, porque, como decía Edixson, el interés es de mantener la motivación, de hacer que todos y todas quienes están participando en el curso tengan una oportunidad para contar con su certificación. Es cierto que nos complica hartísimo a quienes hacemos tutoría, porque vamos a tener un cuello de botella muy probablemente de muchísimas actividades finales que revisar y que corregir. Entonces ahí decirles que ustedes van a tener la rúbrica, pero no vamos, dada la moratoria en todos los casos, poder retroalimentarles en sus trabajos, ¿no es cierto? En recomendarles bibliografía, como hemos hecho en varios de los casos, por el volumen y la congestión que vamos a tener hacia final del año, pero es en favor y en pro de que puedan igualarse, así es que para quienes no están participando acá, les pedimos a los participantes que sí están, que a sus colegas, a sus amigos, a sus compañeros que están participando y no están acá, les comenten, igual lo vas a estar en la plataforma, para que puedan igualarse en este fin de año. Eso nada más, Edixson, y vamos a estar pendientes del equipo de tutoría durante los Navidad y Año Viejo inclusive. Así es que para quienes nos están deseando feliz Navidad, nosotros también les deseamos feliz Navidad a ustedes. Una feliz Navidad llena de actividades que igualarse para algunos. Así es que ánimo, ánimo y les invitamos a hacerlo. Gracias, gracias Magola, gracias al resto de los participantes por su asistencia y por la feliz Navidad también. Esperemos que la pasen bonito, la pasemos todo bonito a pesar de todo lo que está sucediendo en el país. Cualquier duda, consulta que tengamos del curso, agradecido también con Esther que nos hace ahí una precisión del curso. Si consiguen algún otro detallito que ajustar, por favor también nos los envían al correo. Bien. Creo que respondí las preguntas que estaban en el chat, que si hay chance de igualarnos, de equipararnos, de nivelarnos hasta el 27, y los trabajos que ya han sido entregados hasta la fecha, por supuesto que tienen toda la validez. Bien, por acá quedo. Feliz Navidad, felices fiestas. Quedamos con suma atención porque seguimos trabajando por acá. Entonces, un fuerte abrazo. Hasta luego. Abrazo. Chao, chao. Bien, hasta luego.